y repito, la gente que no puede estar con nosotros, que no se preocupe. Estamos iniciando, muchachos, no sé si alcancen a ver ustedes. ¿Se me siguen? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Nada más respóndame, porque si no pienso que se cortó la señal, no sean malitos. ¿Sí me ven? No se ve su pantalla. Ahí está. Ya está. Gracias, qué amable que contestó, muy amable. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Estamos viendo ahorita lo que sería un curso de química orgánica totalmente elemental, enfocado en nomenclatura, muchachos. Esto corresponde a la unidad 1 y al objetivo 7 del curso oficial que tenemos establecido. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, por favor, inmediatamente me dicen para que no siga avanzando pensando que están entendiendo todo. ¿Ok? Sí, me escuchan. Bueno. Gracias por contestar. Sí, profe. Gracias. Entonces tenemos aquí la clasificación básica de lo que se conoce como compuestos llamados hidrocarburos, que será el primer grupo que vamos a ver de compuestos del carbono. Se llaman hidrocarburos porque están formados por carbono e hidrógeno, de ahí su nombre. Y tenemos tres tipos de estructuras. Fíjense, el carbono se puede unir a otro carbono, ¿sí? Cosa que no ocurre fácilmente con otros átomos. Entonces, aquí vemos una cadena de carbonos que tiene enlace sencillo. A estos que tienen enlace sencillo, porque nada más hay una manita que está uniendo al carbono con otro carbono, recordemos que el carbono tiene 4 valencias. 1, 2, 3 y la manita del carbono 4. Siempre va a tener 4 valencias. Entonces aquí estamos viendo la estructura lineal con enlace sencillo. A este tipo de estructuras se les llama alcanos, porque tienen enlace sencillo. Es un hidrocarburo llamado alcano, enlace sencillo. Acá abajo presentamos un hidrocarburo que tiene un enlace doble. Vean, aquí hay un enlace doble, conservando las 4 valencias del carbono. Vean, 1, 2, 3, 4. Pero aquí hay un enlace doble. Por tener un enlace doble se llama alqueno. Y acá abajo tenemos un hidrocarburo que presenta un enlace triple. Por tener este enlace triple en la cadena es un alquino. O sea, alcanos, alquenos y alquinos. Bien, para nombrar los hidrocarburos vamos a empezar con los alcanos, o sea, los que tienen enlace sencillo. Tenemos que usar ciertos prefijos. Estos son los prefijos oficiales que requiero que tengan a la mano en su cuaderno para que hagan uso de ellos en cuanto se necesite. En estos prefijos son los que le vamos a poner para indicar la cantidad de carbonos que tiene una cadena de carbonos. Vaya la redundancia. Si nada más hay un carbono, el prefijo a utilizar es met. Si hay 2 es et. Si hay 3 es prop. Si hay 4 es but. A partir del cuarto, los que siguen ya los conocen porque los vieron en geometría. Y algunos los vimos en nomenclatura de compuestos inorgánicos. En el repaso que hicimos de compuestos inorgánicos. Entonces ya los restantes ya los conocen. Algunos son diferentes, por ejemplo, para 11 carbonos usamos un dec, para 12 duodec, para 13 tridec y bueno, para 14 usaremos tetradec, para 15 pentadec, 16 hexadec, así hasta llegar a 19 que es nonadec. Cuando llegamos a 20 es eicos, 21 sería un eicos, 22 duoeicos, 23 obviamente sería trieicos, 24 tetraeicos, 25 pentaeicos y así nos iríamos hasta 30. 30 es triacont y la misma regla, un triacón para 31, duotriacón para 32, tritriacón para 33, etcétera, etcétera. Llegaremos después a 40 que es tetracont, 50 pentacont y obvio 60 hexacont, 70 heptacont, 80 octacont, 90 nonacont y el 100 es hect. Estos prefijos hacen referencia a la cantidad de carbonos, repito, que tiene la cadena o la estructura principal. Y si hay dobles enlaces es eno, si hay triples es ino, pero si no va a ser un ano, o sea, va a ser un alcano. Por ejemplo, el caso de acá, vemos que aquí hay 4 carbonos y no hay dobles enlaces, es un alcano. Y como es de 4 carbonos,
usaríamos el prefijo para 4 que es but. Entonces aquí estamos ante la presencia de un butano. El butano que se usa en la estufa para cocinar es este. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Está entendiendo? Sí, maestro, gracias. Bueno, ahora que, gracias. Vamos a nombrar ahora Vamos a ver ahora cómo se nombran los alquenos y los alquinos. De hecho, si conocemos alquenos, ya conocimos alquinos, como platicábamos la clase pasada. Aquí tenemos un alquino. Perdón, un alqueno. ¿Por qué alqueno? Porque hay doble enlace. Y acá hay otro alqueno porque hay doble enlace. Dos dobles enlaces. Para nombrar a los alquenos o a los alquinos se usan estas reglas. Primero se debe indicar la ubicación de los dobles y de los triples enlaces. Aquí estamos observando que vamos a numerar en la proximidad a los dobles enlaces. Si contamos de derecha a izquierda sería en la posición 3, pero si contamos de izquierda a derecha es la posición 2, entonces está más cerca del lado izquierdo. Y por eso numeramos del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5. Y vemos que en la posición 2 es donde se encuentra el doble enlace. Entonces para nombrar a este alqueno, indicamos la posición del doble enlace, que es la posición 2. Contamos carbonos, que en este caso son 5, y ya vimos que el prefijo para 5 es pent, ¿verdad? Entonces es el 2-pent, y terminamos el nombre en eno, porque eno es para alquenos que tienen doble enlace. Sería el 2-penteno. Pero puede haber más de un doble enlace en una cadena. Por ejemplo, acá en este caso, vemos que en la posición 2 y en la posición 4 tenemos dobles enlaces. Entonces la cadena es de 6. Primero indicamos la posición en la que se encuentran los dobles enlaces, que es la 2 y la 4. Y luego nombramos con el prefijo de 6, que es ex. ¿Sí? ¿Por qué hexadieno? Porque es de 6 carbonos y tiene dos dobles enlaces en la posición 2 y 4. Entonces el 2,4 hexadieno. ¿Sí me van siguiendo? Si hubiera triples enlaces, tendría que decir aquí, en lugar de penteno, pentino, porque para alquinos es ino, y aquí habría un triple enlace. Si fuera un alquino tendría que decir hexadiino, no hexadieno, hexadiino, porque ino es para triples enlaces. ¿Ok? ¿Sí se va entendiendo esto? Obviamente con el ejercicio que van a hacer les van a salir muchas dudas y por favor anótenlas y no se copien entre ustedes por lo que más quieran. Sean honestos. Bien, también así como nosotros podemos nombrar hidrocarburos lineales como son los que acabamos de mencionar, o sea, aquí son lineales porque es una línea, o sea, no hay ramificaciones. ¿Sí? Son líneas, son sucesiones de carbonos. Pero existe la posibilidad, ¿verdad?, de que se den ramificaciones. Es decir, que en lugar de un hidrógeno aparezca otra cadena de carbonos, como es el caso de aquí, que en la posición 3 estamos viendo que hay dos carbonos enlazados. O sea, otra cadena, es una rama. Para nombrar los hidrocarburos ramificados, primero tenemos que identificar la cadena más grande, si son alcanos, o sea, que tengan enlace sencillo. Pero si son alquenos, la cadena más grande es la que tiene más dobles enlaces. Y la cadena más grande para los alquinos es la que tenga más triples enlaces. Es importante que les diga esto porque luego se confunden. Entonces, una vez identificada la cadena más grande, lo que no pertenece a la cadena más grande son las ramificaciones. Aquí estamos viendo una ramificación para un alcano ramificado. Y en la posición 3 tenemos una cadena de dos carbonos. Esta es una ramificación. Las ramificaciones se nombran igual con los mismos prefijos, que en este caso para 2 es et, ¿verdad? Pero como es ramificación, se le va a añadir la terminación il, o sea que este es un etil y está en la posición 3. Entonces, para nombrar este compuesto, primero indicamos la posición de la ramificación y luego el nombre de la cadena principal, ya sea un alcano, un alqueno o un alquino. Tiene prioridad primero las ramificaciones. ¿De acuerdo? Y en este caso numeramos en la proximidad a la ramificación, o sea que quede más cerca del extremo, porque es un alcano. Pero si fuera un alqueno,
vamos a numerar en la proximidad al doble enlace, no en la proximidad a la ramificación, porque tiene prioridad los dobles enlaces sobre la ramificación. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que en la posición 3 hay un etil, y como es de 6 carbonos y no hay dobles ni triples enlaces, es un alcano. Prefijo para 6, habíamos dicho que era 6, es ex, miren, ex. Entonces sería el 3-etil-ex, y como no hay ni dobles ni triples enlaces, es un alcano, entonces el 3-etil-hexano. Así se va a llamar a este hidrocarburo, 3-etil-hexano. Si hubiera más ramificaciones iguales, tendríamos que ponerlas aquí. Por ejemplo, que hubiera otro etil en el 4, sería el 3,4-etil-dietil-hexano. Pero ahorita vamos a ver ejemplos de esto, no se preocupen. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? No, ninguna. Bien, vamos a seguir avanzando. Los hidrocarburos cíclicos. Como podrán darse cuenta, los hidrocarburos cíclicos, son los que van a formar anillos. Aquí tenemos un anillo de 5 carbonos. Si fuera un alcano, como es el caso porque no hay ni dobles ni triples enlaces, para nombrarlos simplemente vamos a anteponer la palabra ciclo. Y vamos a contar los carbonos que componen el ciclo, que en este caso son 5. Prefijo para 5 es pent. Como no hay ni dobles ni triples enlaces, es un alcano, y por consiguiente es el ciclo pentano. En este otro caso, aquí hay dobles enlaces en la posición 1 y 3. ¿Ven? Se va a numerar el anillo de tal manera que los enlaces dobles o triples estén en la menor posición posible. En este caso, la menor posición posible para numerarlos es esta que acabamos de ver aquí, 1 y 3. Y vamos a anteponer también la palabra ciclo, pero ahora vamos a indicar, como le hacemos en los alquenos lineales y ramificados, vamos a indicar la posición de los dobles enlaces, que es la 1 y la 3. Entonces tenemos un ciclo 1,3, pero como la cadena está formada por 5 carbonos, el prefijo para 5 es pent. Y como hay dos dobles enlaces, lo indicamos con di. Entonces el 1,3, ciclo 1,3, penta di eno. Di es de dos dobles enlaces, eno es que indica que son dobles enlaces. Entonces, cuando tenemos más de un doble enlace, es di si son dos, tri si fueran tres, etc. Entonces aquí tenemos el ciclo 1,3 pentadieno. ¿Se entiende? Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver ahora los grupos funcionales que corresponde a la presencia de un sustituyente diferente al carbono. Ahora va a ser el oxígeno, y el primero que vemos son los alcoholes. Aquí tenemos un caso, el oxígeno está en rojo. Los oxígenos están enlazándose a la cadena principal en lugar de carbonos, o sea, son ramificaciones, pero no son de carbón, son de oxígeno. Y a su vez el oxígeno está enlazado a un hidrógeno. A este grupo enlazado, que es un oxígeno y un hidrógeno, o un grupo OH, se le llama grupo OL, que es el grupo de los alcoholes, el grupo OL. ¿Sí? Y para nombrar a los alcoholes, que vamos a trabajar exclusivamente en este curso con enlaces sencillos. ¿De acuerdo? Ya cuando quieran, vemos con enlaces dobles y triples. Pero ahorita estamos en enlaces sencillos. Entonces, aquí vemos que en la posición 3 tenemos a la ramificación con oxígeno. Vean, estamos buscando numerar en la proximidad al grupo sustituyente, que en este caso es el alcohol o grupo OL. Si numeramos de derecha a izquierda, 1, 2, 3, nos quedaría en la posición 4. Pero si nombramos de izquierda a derecha, nos queda en la posición 3. Entonces el 3, y como es de 6 carbonos, es un ex. Prefijo para 6 es ex. Y como es un alcano, vamos a nombre del alcano, vean, pongo hexano, que sería el nombre del alcano. Nada más voy a cerciorar que termine en ol. O sea, al alcano me cercioro que termine en ol, agregándole una L. Entonces sería el 3-hexanol. Este es un alcohol. ¿Se va entendiendo?
Si hubiera más grupos OL, tendría que indicar también la presencia de estos grupos OL numerando en la proximidad a cualquiera de ellos. En este caso está más cerca el grupo OL del lado izquierdo y por eso numero así. Y en la posición 2 y en la posición 4 de esta cadena de alcanos veo la presencia del grupo OL. Entonces, ¿cómo lo indico? Digo 2, 4, porque en la posición 2 y en la 4 están. Lo nombro como alcano, que es de 6 carbonos, que es un hexano, y simplemente le agrego di para indicar que son dos grupos OL, hexanodiol. Obvio, si hubiera 3, indicaría las posiciones de los 3 y sería hexanotriol, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta aquí? Bien, si no hay dudas, sigo avanzando. Aldehídos. Los aldehídos también son ramificaciones de oxígeno, pero observen, tienen dos enlaces a oxígeno, o sea, es un doble enlace a oxígeno. Y en el caso de los aldehídos, estos dobles enlaces a oxígeno están en las orillas o extremos de la cadena, exclusivamente. No vamos a tenerlos en medio, sino solo en las orillas. Es un extremo u orilla de esta cadena. Y quiero que observen que no estamos numerando. No estamos numerando porque estamos seguros de que es un aldehído. Y repito, los aldehídos se encuentran en las orillas. Entonces no tiene sentido numerar si sabemos que está en la orilla. O sea, es un absurdo decir un número si sabemos de antemano que está en la orilla. Lo único que tenemos que hacer es al nombre del alcano, o sea, contando los carbonos, aquí vemos que son 6, ¿sí? Entonces el prefijo para 6 es hexano. Simplemente vamos a quitarle la O al alcano y en su lugar vamos a poner al de aldehído, que es el grupo al. Entonces sería el hexanal. Nada más, es lo único que hay que hacer. Así de simple. Sin embargo, existe la segunda opción de que exista en la otra orilla también otro grupo al. Entonces, si hay dos grupos al, que es lo máximo que puede haber porque nada más hay dos orillas, entonces voy a contar los carbonos como si fuera un alcano, que aquí vemos que es 6, lo nombro como alcano, es un hexano, y simplemente le agrego la terminación di, de que hay dos al, o sea que hay dos grupos al, es el hexano dial. ¿Sí me van siguiendo? Si hay alguna duda, por favor, díganme, porque yo me sigo y si se quedan callados ustedes, los afectados son ustedes. Bien, sigo avanzando. Siguiente grupo funcional, las cetonas. Las cetonas, que ya habíamos comentado en la clase pasada, presentan también el doble enlace a oxígeno, pero ya no en las orillas. Esto ya no está en las orillas, repito, es el mismo aparentemente oxígeno con doble enlace, pero ya no está en las orillas. Y como ya no está en las orillas, hay que numerar. Aquí sí hay que numerar porque en qué parte está, pues habrá que ver. Pues en este caso hay que numerar. Y vamos a numerar siempre en la proximidad a él. Entonces aquí está más cerca del lado izquierdo, porque es el número del lado de derecha a izquierda me queda en la posición 4. Vean, 1, 2, 3, 4. Numerando de izquierda a derecha me queda en la posición 3. Entonces la manera correcta de numerar es que me quede en la menor posición. Y aquí voy a cambiar el nombre del alcano con la cerciorándome que termine en ona, porque el grupo que estamos viendo es una cetona. Entonces aquí vemos que en la posición 3 tenemos este grupo funcional. Voy a poner la posición en la que se encuentra, nombro la cantidad de carbonos, el prefijo es ex. Como no hay ni dobles ni triples enlaces, lo nombro como alcano, hexano, y solo me cercioro que termine en ona, de cetona. Entonces la 3, hexanona. Esta es una cetona. ¿Cuántos grupos con doble enlace oxígeno puede haber? Pues muchos. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos el caso de dos grupos con doble enlace a oxígeno, dos grupos ONA. Uno está en la posición 2 y otro en la posición 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues numerar en qué posición se encuentra, que es la 2 y la 4, y nombrarlo como alcano. En este caso es de 7 carbonos, prefijo para 7 es hept. Lo nombro como alcano porque no hay ni dobles ni triples enlaces, es un heptano. Acuérdense que si no hay ni dobles ni triples enlaces es un alcano, heptano. Y simplemente indico que hay di, indicando que hay dos, pongo di. ¿Y qué es lo que hay doble? Onas, grupos onas. Entonces la 2,4 heptanodiona, otra cetona. ¿Dudas hasta aquí?
Digo, si se quedan callados, yo asumo que no hay ninguna duda y sigo avanzando, ¿eh? Vamos a ver ahora los ácidos carboxílicos, que es lo que quedaba pendiente la clase pasada. Los ácidos carboxílicos se caracterizan por tener este oxígeno enlazado con doble manita al carbono terminal y a su vez otro oxígeno al mismo carbono, pero que este trae un hidrógeno. Vean, es el oxígeno con una manita enlazaba el carbono, pero a su vez enlaza un hidrógeno. Y este carbono, este mismo carbono que sujeta este oxígeno, sujeta a otro con doble manita. Es el grupo ácido o grupo oico. Se llama grupo oico. Para nombrar los ácidos es muy fácil, porque como están siempre en un extremo, al igual que los aldehídos, no tenemos necesidad de numerar. O sea, aquí no, si ven, no numeré. Simplemente voy a, cuando me doy cuenta de que existe esta estructura de un carbono con doble enlace a oxígeno y a un OH, a un grupo OH, ya sé que es un ácido. Entonces voy a poner la palabra ácido de inmediato. Voy a contar la cantidad de carbonos, que aquí si cuentan es 1, 2, 3, 4, 5, no es but, pent. Si lo ven, es pent. Entonces el ácido pentanoico, ¿sí? Si lo ven, ácido pentanoico. ¿Por qué pentanoico? Porque tiene 5 carbonos. Prefijo para 5 es pent. Y si no hay dobles ni enlaces, es enlace sencillo, entonces es pentano. Y simplemente le agrego la terminación ico, pentanoico, el grupo oico. Como pasaba con los aldehídos, puede ser que en el otro extremo también tengamos otro grupo oico. Y nada más, no hay más opción, porque nada más puede estar en las orillas. Aquí nuevamente tenemos un ácido por la presencia de este grupo oico, pero como es doble, vamos a poner primero ácido. Aquí contamos carbonos, aquí también está mal, es pentano, porque son 5. Entonces al nombre de la cadena principal, que es pentano, simplemente le pongo di, de que hay 2 grupos oico. Seguimos con los ésteres. Fíjense, aquí los ésteres van a ser parecidos a los ácidos, pero en lugar de tener aquí un hidrógeno, como pasaba con los ácidos, que tienen aquí un hidrógeno, acá van a tener una cadena de carbonos. Esa es la diferencia. O sea, van a ver al grupo enlazado oxígeno doble manita con un enlace oxígeno con una manita, pero en lugar de tener un hidrógeno tenemos aquí una cadena de carbonos. Este es un éster. ¿Cómo se nombran los ésteres? Primero vamos a mencionar el que está con la doble la cadena, o sea, el oxígeno que está en medio, este oxígeno está dividiendo la cadena en 2. Del lado izquierdo tenemos el que tiene el doble enlace con oxígeno y del lado derecho los que no tienen enlace con nada. ¿Ok? Entonces pareciese más bien que este oxígeno tiene esta ramificación y como ramificación lo tendríamos que nombrar. Pero esta parte izquierda es parte del ácido. Y ustedes se acuerdan, las sales de los ácidos tenían en ato. Bueno, en química inorgánica lo vimos. Entonces, por ejemplo, aquí contamos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Es el pentano. Y lo que vamos a hacer es, a la parte izquierda le vamos a dar la terminación ato. Es el pentanoato. O sea, una sal del ácido pentanoico. El pentanoato. ¿Sí lo ven? El pentanoato. ¿De qué? Y entonces, esta es la ramificación que les digo, que es de 2 carbonos. Decimos etilo. Entonces, sí le vamos a mencionar primero la parte que tiene el doble enlace a oxígeno, con la terminación ato del alcano, y luego la ramificación del oxígeno con la terminación hilo. Es el pentanoato de etilo. Son los famosos ésteres, que son los perfumes de la naturaleza. Todos los perfumes normalmente tienen un éster. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, seguimos avanzando. De verdad es que a mí me maravilla que nunca tengan dudas. Son o muy listos o ya habían estudiado. Qué bueno. Siguiente grupo funcional, los éteres. Los éteres van a tener como característica un oxígeno que está enlazando una cadena con otra cadena. O sea, esta cadena con esta cadena. Y entonces para el oxígeno, él es el grupo funcional principal, y las ramificaciones son las que están a la derecha y a la izquierda. Entonces, para nombrar un éter,
vamos a poner primero, identificar que tengo un oxígeno que enlaza dos cadenas y pongo la palabra éter. Me voy a fijar cuál de las dos cadenas es más grande y es la que voy a mencionar primero. Entonces, como ramificación sería pentil, porque termina en il. O sea, aquí tengo 5 carbonos, entonces un pentil, ramificación para el oxígeno. Y luego la siguiente ramificación también sería un etil, pero para que no se oiga éter pentil etil, a la segunda ramificación se le agrega un CO. Entonces el éter pentil etílico. Sí, así se llaman los éteres. Existe la posibilidad de que haya éteres con más grupos éter, con más grupos de oxígeno enlazante, que les llaman grupos oxi. Sin embargo, para fines de este curso no los vamos a ver, porque si no se hace más complicado y de por sí ya les cuesta trabajo memorizar los grupos funcionales. Aquí lo importante es que reconozcan los grupos funcionales en cualquier compuesto, que puedan decir, mira, aquí hay un éter, no, aquí hay un éster, aquí hay una, etcétera. Por eso es lo que estamos haciendo, es una manera de que les ayude a identificarlos. En cuestión de nomenclatura, pues sí, las reglas hay que entenderlas, pero principalmente identificar los grupos funcionales. Bien, ¿dudas en el éter? Sorprendente, la verdad, sorprendente, no tienen nunca duda. Genial. Seguimos con las aminas. Las aminas se caracterizan por la presencia, en lugar de un oxígeno enlazante, ahora se va a enlazar nitrógeno. Y bueno, si ustedes han respirado el nitrógeno, pues huele horrible. Y generalmente las aminas son las cosas más repugnantes que existen en la naturaleza. Lo que está podrido seguramente desprende una amina. Por eso se identifica que está podrido. Las aminas, para nombrarlas, es de lo más fácil que hay. Simplemente vamos a identificar, como puede estar en cualquier lado la amina, vamos a identificar en qué lugar se encuentra numerando en la proximidad al grupo amina. En este caso está en la posición 2. Nombramos la cadena de carbonos con su prefijo adecuado y lo nombramos como alcano, que en este caso sería un pentano. Pero en lugar de la O del pentano, le ponemos la terminación de amina. Entonces aquí vemos que es la 2 pentano, era pentano, quito la O y pongo amina. Es la 2 pentanamina. Como verán, es súper fácil nombrar las aminas. Sin embargo, puede haber más de un grupo amina. ¿Y qué hacemos en esos casos? Pues vamos a indicar la posición de los grupos amina, que en este caso, numerando en la proximidad, sería simétrica la molécula. Yo escribo de izquierda a derecha, creo que todos. Entonces vamos a empezar a trabajar de izquierda a derecha. En la posición 2 y en la posición 4 tengo grupos amina. Indico la posición 2, 4. Como es de 5 carbonos, sería pentano. Y ahora nomás le agrego que hay 2 diamina. Si hubiera 3, sería triamina, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vamos a ver el último grupo funcional. Es la amida. A diferencia de la amina, aquí tenemos una D, no una N. Por esta D ya cambia todo. La amida se asemeja mucho al ácido carboxílico, pero en lugar de tener el ácido carboxílico aquí un oxígeno, tiene un nitrógeno con 2 hidrógenos. Las amidas también son cosas muy repugnantes, huelen muy mal. Para nombrar una amida, lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es contar los carbonos que conforman la estructura y, como le hacíamos con las aminas, cambiar el nombre del alcano con la terminación amida. Nada más, no hay más. Como no hay que numerar, pues no hay que indicar posiciones. Aquí veo que están 2, 4, 5. Como es un alcano, sea pentano. Quito la O y pongo amida, sea pentanamida. Nada más. Es la pentanamida. ¿Dudas hasta aquí? Y si hubiera otro grupo amida, que es la única alternativa que hay, o la segunda única alternativa que hay, es que esté en el otro extremo, la amida. Entonces voy a numerar, pues no tengo que numerar porque sé que está en los extremos de la cadena. Simplemente voy a contar. Si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, es un pentano. Voy a poner la palabra di, de que hay 2. Digo pentano diamida. Y eso es todo. No hay más que hacer. Así de simple es nombrar a las amidas y a las aminas. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No?
Bien, pues como ya no hay ninguna duda y son ustedes muy letrados en esto, vamos a dar por terminada esta sesión. Porque no hay dudas, todo bien claro, me sorprende. Lo que tienen que hacer es resolver el ejercicio que aparece en la clase. Ya ustedes entrarán a Classroom y van a ver el ejercicio. Dice segunda actividad. Bueno, ¿qué es la segunda actividad? Aquí están las instrucciones. Van a descargar este archivo, que es el examen que van a hacer. Obviamente van a volver a ver esta presentación. Si tienen dudas van a poner aquí las dudas. Saben que no entiendo esto porque esto ya estaré yo explicando con detalle a la gente que realmente tenga interés. Y lo van a resolver en su cuaderno. Ya que lo tengan resuelto este ejercicio en su cuaderno, por favor, pongan el ejercicio, porque hay gente que pone la uno era esto. No, 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 por favor, ya sé que te quieres ahorrar trabajo, pero me ahorras a mí trabajo, no, y me puedo confundir y te puedo calificar mal. Entonces, por favor, no hagas eso. ¿Sí me entienden? Tienen hasta el sábado para hacer esto. ¿Sí? Tienen rato para hacerlo. Entonces van a descargar el archivo, aquí está el archivo, con calmita, sin copiarse entre ustedes, porque es bien fácil darse cuenta cuando alguien se está copiando. Curiosamente todos tienen el mismo error, por favor. O sea, ni que fuéramos robots. Entonces, por favor, van a intentar dar el nombre a estos compuestos siguiendo las reglas que les acabo de explicar y que aparecen en esta presentación. Y si tienen alguna otra duda, por favor me comentan, ¿sí? Donde dice comentarios de la clase, pueden poner un comentario ahí y con todo gusto yo lo reviso y veo en qué les puedo apoyar. ¿Ok? ¿Estamos? ¿No hay ninguna Sí, duda? profe. Bueno, pues qué bueno que sean alumnos tan brillantes que nunca tienen duda.